En un universo alterno al que conocemos, el destino de Goku se desarrollaba de manera completamente diferente. En lugar de nacer en el universo 7, Goku nacería en el mundo del universo 6, en el planeta Sadala, hogar de los Saiyajins de este universo. Aquí el planeta no sería destruido como lo fue el planeta Vegeta en el universo 7, y los Saiyajins de Sadala, aunque guerreros poderosos, tenían una reputación muy distinta. Eran conocidos no solo por su fuerza, sino también por su sentido de honor y justicia. Gine, la madre de Goku, estaba emocionada por el nacimiento de su hijo en Sadala. Bardock, su padre, aunque más reservado, sentía un gran orgullo al ver el potencial latente en su hijo recién nacido. A diferencia de su versión del universo 7, Bardock no era un guerrero endurecido por la guerra. Aunque seguía siendo un Saiyajin de combate, en Sadala había encontrado un equilibrio entre la lucha y la paz. Goku crecería en un ambiente lleno de disciplina y valores, rodeado por guerreros que luchaban por proteger a los más débiles en lugar de conquistar planetas. Desde pequeño mostraba una increíble capacidad para aprender y dominar las técnicas de combate Saiyajin, superando a muchos de los jóvenes de su edad. Fue entrenado por su padre y por los guerreros más experimentados de Sadala, incluyendo al legendario comandante del ejército, Kiabe, quien rápidamente notaría el potencial de Goku. A medida que crecía, Goku se convertiría en un guerrero de élite, reconocido por su fuerza, pero también por su bondad y compasión, cualidades que había heredado de su madre. Bardock y Gine estaban orgullosos de su hijo, pero también sabían que su futuro estaba lleno de desafíos que pondrían a prueba su carácter. Un día, durante una misión para proteger a un grupo de Saiyajins de los ataques de los piratas espaciales, Goku se encontraría con una figura que cambiaría su vida para siempre: Caulifla. Ella era una joven Saiyajin rebelde que había abandonado las filas del ejército para unirse a los piratas espaciales. Caulifla, con su espíritu indomable y su deseo de libertad, veía a Goku y a los demás Saiyajins como peones de un sistema opresivo. Sin embargo, Goku veía algo más en ella: un potencial para el bien que ella misma no había descubierto aún. «Así que eres la famosa Caulifla», diría Goku. Niño, no tengo tiempo para firmar tu autógrafo, diría Caulifla mientras se tronaba el cuello preparándose para la pelea. «Veo que eres muy chistosa. ¿Sabes? No vine a eso», diría Goku, con gracia. Durante su enfrentamiento, Goku intentaría razonar con Caulifla, mostrándole que la fuerza no se mide solo en poder, sino en la capacidad de proteger a los demás. Aunque Caulifla era reacia a escucharlo, la lucha despertaría un nuevo respeto mutuo entre ambos. Ambos Saiyajins intercambiaban golpes con gran ferocidad, mientras todo a su alrededor se detenía. Tanto los soldados de Goku como los piratas de Caulifla presenciaban la pelea sabiendo que el ganador decidiría el destino de la batalla. Ambos luchaban con todas sus fuerzas. En un momento, los dos tomarían distancia. Se veían agotados y agitados. Desgraciado, eres muy persistente, diría Caulifla. Y tú peleas muy bien. Es una lástima que te hayas unido a estos piratas, diría Goku. Cierra la boca, bastardo, diría Caulifla. Caulifla se lanzaría con todo hacia Goku. Llegaría a él con un golpe de puño, pero Goku lo esquiva fácilmente. Luego de eso, Goku responde con un rodillazo, lanzando a Caulifla hacia el suelo. «Será mejor terminar con esto ahora», diría Goku. Goku se transformaría en Super Saiyajin. Su ki se elevaría a gran nivel. ¿Qué es eso?, diría Caulifla, aterrada. El ki de Goku sorprendería a todos. No muchos eran testigos de un Saiyajin transformándose, ya que eso era una leyenda. La leyenda del Saiyajin legendario. «Caulifla, sé que eres una guerrera con honor. Si decides dejar este camino del crimen, te enseñaré esta transformación», diría Goku. Idiota, no necesito nada de ti, diría Caulifla. Caulifla explotaría su ki tanto como podría, pero no podría alcanzar gran nivel. Se lanzaría de nuevo hacia Goku, atacándolo con una serie de golpes consecutivos, pero Goku los esquivaba todos con gran facilidad. Los demás piratas verían la inminente derrota que se cernía sobre ellos. Algunos comenzarían a huir, aunque los soldados de Goku los perseguían. Tras algunos minutos, Goku derrota a Caulifla dejándola en el suelo. «Es suficiente, esta pelea no tiene sentido», diría Goku. «Será mejor que te rindas». Caulifla se pondría en pie con las pocas fuerzas que le quedaban. «Esto no quedará así», diría Caulifla. Caulifla lanzaría una bola de ki al suelo para crear una gran explosión. Tras esto, desaparecería de la vista de Goku y los demás.
Cuando el humo se disipa, no había rastro de Caulifla. Había escapado. Nos volveremos a ver, Caulifla, diría Goku. Pero no era Caulifla el verdadero peligro en el universo 6. En alguna parte del espacio, Freezer, el emperador del mal, había llegado para ampliar su dominio. Luego de haber conquistado el universo 7, estaba listo para seguir con el universo 6. Vaya con que un planeta gemelo, diría Freezer. Se dice que aquí también hay Saiyajins. Los Saiyajins de este universo viven en un planeta llamado Sadala, diría Kikono. Vaya, nosotros teníamos un planeta llamado así. Era el anterior hogar de los Saiyajins, diría Freezer. Amo Freezer, tiene que ver esto, diría Very Blue al mostrarle una imagen de Frost. Vaya, qué coincidencia, diría Freezer. No le va a gustar nada lo que tengo para decirle, pero ese sujeto es Frost, un demonio del frío que lucha contra los piratas espaciales, diría Very Blue. ¿Un justiciero?, diría Freezer desconcertado. ¿Cómo es posible que un demonio del frío sea un justiciero? Eso es algo que no podemos perdonar. Me imagino que deseará eliminarlo, diría Kikono. Por supuesto que sí, su existencia es una humillación a mi raza, diría Freezer. Avisaré a las tropas para que nos dirijamos a su ubicación, diría Very Blue. De esa manera Freezer y su ejército iría en busca de Frost. Por otro lado, Frost se enteraría que alguien está en su búsqueda. Con que un demonio del frío de otro planeta. Tenía entendido por el señor Champa que nadie tiene permitido salir de su universo. Esto es una falta grave. Frost trataría de comunicarse con Champa, pero se le haría imposible. El dios de la destrucción estaba ocupado, por lo que no llegaría su llamada. Sin más que hacer, se dispondría a contactar con Freezer, para así resolver sus dudas, aunque no esperaba nada bueno de alguien que fuese capaz de salir de su propio universo. Finalmente, Freezer llegaría al planeta donde residía Frost. Ambos demonios del frío se observarían entre sí. Frost no se veía con la guardia en alto, pero Freezer transmitía un aura pesada que dejaría a todos aterrados. Tú eres Frost, diría Freezer. Y tú debes de ser el sujeto que vino de otro universo, diría Frost con cordialidad. ¿Puedo preguntar cuál es el motivo de tu viaje? Vine a ampliar mis fuerzas, pero no pude evitar ver que mi contraparte de aquí es un justiciero, diría Freezer. ¿No sabes cómo me revuelve el estómago esa idea? Entonces, ¿eres un conquistador?, diría Frost. ¡Claro que sí! ¡A eso vine!, diría Freezer furioso. Entiendo. Supongo que no tendré más elección que luchar, diría Frost. Frost, sin demora, elevaría su poder usando su última forma. ¡Oh, vamos! Como si yo no lo pudiera hacer, diría Freezer. Freezer haría lo mismo, usando su última forma. Vaya, veo que somos más parecidos de lo que esperaba, diría Frost. No importa, de todas maneras, acabaré contigo para asegurar el bienestar del universo 6. No hables así, me das asco, diría Freezer. Ambos demonios del frío se lanzarían el uno al otro. La batalla entre Freezer y Frost había comenzado, y el espacio mismo parecía estremecerse ante el choque de poderosas auras que ambos demonios del frío emanaban. La atmósfera era densa, cargada con la promesa de una batalla que decidiría no solo el destino de estos dos guerreros, sino quizás también el futuro del universo 6. Freezer, con su característico aire de superioridad, lanzaría el primer ataque, una ráfaga de rayos de energía que sería disparada hacia Frost, quien los esquiva con agilidad, respondiendo con un rayo de energía de su propio diseño. Los rayos chocarían en el centro, creando una explosión que iluminaba el espacio a su alrededor. Impresionante, debo admitirlo, diría Freezer con una sonrisa arrogante mientras el resplandor de la explosión se disipaba. Pero te falta el verdadero instinto asesino que define a los de nuestra raza. Frost no respondería con palabras, en cambio desaparece en un instante, moviéndose a una velocidad tan rápida que Freezer apenas tendría tiempo de reaccionar antes de que un puño se estrellara contra su abdomen, enviándolo volando hacia atrás. Sin embargo, Freezer se detendría en seco, flotando en el aire y llevando una mano a su estómago, sorprendido, pero no herido. ¿Eso es todo lo que tienes?, diría Freezer. Me hablas de proteger este universo, pero no tienes la fuerza para detenerme. Con un destello de furia en sus ojos, Frost cargaría hacia Freezer, liberando una serie de golpes rápidos y precisos que golpeaban en el cuerpo de su oponente. Freezer se defendería,
bloqueando y desviando la mayoría de los ataques, aunque algunos lograban marcar su piel blanca y brillante. La batalla continuaba a un ritmo frenético, con ambos guerreros intercambiando golpes a velocidades vertiginosas. Frost luchaba con todo lo que tenía, usando cada técnica que había perfeccionado a lo largo de los años. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, se hacía evidente que Freezer tenía la ventaja. Su poder, pulido por incontables batallas, y su maldad innata superaba al de Frost en todos los aspectos. No es posible que seas tan fuerte, diría Frost jadeando, mientras se alejaba para tomar un respiro. Nunca imaginé que existiera alguien tan poderoso como tú. Freezer soltaría una carcajada. Su risa resonaba en el vacío del espacio. Esto es solo una pequeña muestra de mi verdadero poder, diría Freezer, y entonces, en un parpadeo, su cuerpo comenzaría a emitir un brillo dorado. Frost abriría los ojos con incredulidad cuando Freezer adopta su forma dorada, un estado de poder que él mismo nunca había alcanzado. ¿Qué te parece?, diría Freezer, admirando su reflejo dorado en los ojos de Frost. Este es el poder definitivo de nuestra raza. Y ahora, Frost, prepárate para ser aniquilado. Antes de que Frost pudiera responder, Freezer se lanzaría hacia él con una velocidad increíble, y en un abrir y cerrar de ojos, Freezer estaba frente a Frost, y con un solo golpe lo envía volando. Frost, apenas consciente, se detendría impactando violentamente contra el suelo. Estaba malherido, con su cuerpo cubierto de heridas, mientras que Freezer estaba flotando sobre él, implacable. No puede ser, diría Frost, tratando de levantarse, pero sus fuerzas lo abandonaban. Freezer aterriza suavemente junto a él, observándolo con una mezcla de desdén y diversión. Has sido un oponente interesante, Frost, pero al final solo eres una sombra de lo que debería ser un verdadero conquistador, diría Freezer levantando una mano, apuntando con un dedo hacia el pecho de Frost. Es hora de que este universo conozca el terror que yo represento. Frost no tendría tiempo para más palabras. Un rayo de energía atraviesa su pecho, acabando con su vida al instante. Su cuerpo se desplomaría, mientras Freezer observaba su obra con satisfacción. Y así termina la vida de un justiciero que nunca entendió el verdadero poder, diría Freezer antes de elevarse en el aire y contemplar el universo que ahora estaba listo para su conquista. El universo 6 pronto estará bajo mi dominio. El viento frío soplaba con una intensidad brutal en el planeta donde Freezer acababa de derrotar a Frost. Su victoria había sido rápida y despiadada. Una demostración del poder abrumador que el conquistador del universo 7 poseía. Ahora, con el cuerpo sin vida de Frost a sus pies, Freezer giraba su mirada hacia el vasto vacío del universo 6. Un lugar que estaba listo para caer bajo su control. ¡Qué sujeto más despreciable! Merecía morir, diría Freezer con odio. Mientras tanto, en el planeta Sadala, hogar de los Saiyajins del universo 6, el ambiente era tranquilo. Los Saiyajins, liderados por Kiabe y otros guerreros de renombre, mantenían la paz en su mundo, desconociendo la amenaza que se acercaba rápidamente. Goku, tras su reciente enfrentamiento con Caulifla, entrenaba en los campos abiertos de Sadala, perfeccionando sus técnicas de combate y meditando sobre su próximo encuentro con la Saiyajin rebelde. En la capital de Sadala, un aviso urgente interrumpiría la rutina diaria de los Saiyajins. Un guerrero visiblemente agitado llegaría a la sala de estrategia donde Kiabe y otros líderes militares se reunían. Comandante Kiabe, acabo de recibir un mensaje urgente del sistema de vigilancia espacial, diría el guerrero, apenas pudiendo contener su agitación. Kiabe se levantaría de inmediato. Sus ojos reflejaban la seriedad de la situación. ¿De qué trata?, preguntaría Kiabe con calma, aunque por dentro sentía un mal presentimiento. Es Frost, señor. Fue atacado por un guerrero desconocido. Según los informes, Frost ha sido eliminado, respondería el guerrero con voz temblorosa. Un silencio mortal caería sobre la sala. Frost, aunque no siempre de confianza, había sido una fuerza estabilizadora en el universo 6. Alguien que protegía a los más débiles y mantenía a raya a los piratas espaciales. Su muerte dejaba un vacío inmenso y una amenaza desconocida en el horizonte. ¿Qué más sabes de este atacante?,
Preguntaría Kiabe con sus puños apretados con una furia contenida. El reporte describe a un ser parecido a Frost, pero con una aura mucho más siniestra y poderosa. Según nuestras fuentes, se autodenomina Freezer y proviene de otro universo. Explicaría el guerrero. Kiabe respiraría hondo, procesando la gravedad de la situación. Un demonio del frío de otro universo más fuerte que Frost significaba que el universo 6 estaba en un peligro inminente. Debía prepararse para lo peor. Envía una alerta a todos los escuadrones de élite y convoca a los guerreros más fuertes de Sadala. Necesitamos prepararnos para lo que sea que esté por venir, ordenaría Kiabe con firmeza. Mientras tanto, en los campos abiertos de Sadala, Goku, ajeno a la tragedia que se desarrollaba, seguía entrenando. Sin embargo, una sensación inquietante lo invadía. Sentía que algo se acercaba, algo oscuro y poderoso. Sus pensamientos serían interrumpidos por la llegada de Kiabe, quien aterriza a su lado con urgencia. Goku, tenemos un problema, un gran problema, diría Kiabe con seriedad en su voz. ¿Qué sucede, Kiabe?, preguntaría Goku, dejando de lado su entrenamiento. Frost ha sido asesinado. El responsable es un ser llamado Freezer, un demonio del frío del universo 7. Y según los informes, su poder es abrumador. Está dirigiéndose hacia aquí, a Sadala, explicaría Kiabe. Entonces no tenemos tiempo que perder, diría Goku con determinación en su voz. Debemos prepararnos para enfrentar y proteger este planeta. Kiabe asintió y ambos guerreros volarían rápidamente hacia la capital de Sadala, donde el caos comenzaba a apoderarse de la ciudad. Los Saiyajins, entrenados en la guerra y el combate, se movilizaban rápidamente preparando sus defensas y formando líneas de batalla en caso de un ataque inminente. Mientras tanto, Freezer avanzaba implacablemente hacia Sadala, deleitándose en la idea de destruir a los Saiyajins de ese universo, tal como lo había hecho en el suyo propio. Su ejército de soldados, todos con rostros aterrados pero decididos, lo seguían de cerca sabiendo que cualquier signo de debilidad sería castigado sin piedad. ¿Qué recuerdos me trae esto?, diría Freezer. No pensé que un evento como este se repetiría. En la capital de Sadala, Kiabe y Goku se reunieron con los líderes de los escuadrones de élite, discutiendo estrategias y preparando a los guerreros para la batalla. Goku, conociendo la magnitud del poder de Freezer, sugiere un enfoque diferente. No podemos enfrentarlo de manera frontal, su poder es demasiado grande para eso, diría Goku. Pero si podemos trabajar juntos, combinar nuestras fuerzas y ataques, podemos tener una oportunidad. Kiabe asintió sabiendo que la experiencia de Goku en batallas contra seres de inmenso poder era invaluable. De acuerdo, dividiremos nuestras fuerzas en 3 grupos principales. Goku, liderarás el ataque principal con los guerreros más fuertes. Yo me encargaré de coordinar la defensa de la capital y mantener nuestras líneas seguras. El tercer grupo se encargará de evaluar a los civiles y brindar apoyo donde sea necesario, explicaría Kiabe. Los guerreros Saiyajins asintieron con determinación, listos para enfrentar la amenaza que se avecinaba. El tiempo era esencial y todos sabían que cada segundo contaba. Mientras tanto, en las afueras del planeta Sadala, Freezer y su ejército finalmente llegarían a las cercanías del planeta. Desde el espacio podían ver la infraestructura avanzada de los Saiyajins, una vista que haría que Freezer sonriera con malicia. Interesante, parece que estos Saiyajins no son tan primitivos como los del universo 7. Comentaría Freezer con su voz llena de desprecio. Pero eso solo hace que sea más divertido destruirlos. Kikono se acercaría a Freezer, nervioso pero obligado a hablar. Señor Freezer, nuestras fuentes indican que el guerrero que lidera la defensa de Sadala es un Saiyajin conocido como Goku. Según los informes, es extremadamente poderoso y puede transformarse en Super Saiyajin, diría Kikono, esperando la reacción de Freezer. Freezer se detendría por un momento. Su rostro mostraba una mezcla de sorpresa e interés. ¿Goku, dices?, diría Freezer con una sonrisa que se extendía por su rostro. Esto será más interesante de lo que pensaba. Preparen a las tropas, quiero enfrentarme a este Goku personalmente. Las naves de Freezer comenzarían a descender hacia Sadala. Su sombra cubría la ciudad principal mientras las tropas de Freezer comenzaban a desplegarse. El cielo se oscurecía con la llegada del ejército del Conquistador, y los Saiyajins en el planeta se prepararían para la batalla de sus vidas.
Goku, con los otros guerreros Saiyajins a su lado, observaba el aterrizaje de las naves desde una colina cercana. Podía sentir el ki abrumador de Freezer y sabía que la batalla que se avecinaba sería una de las más difíciles que había enfrentado. Todos mantengan la calma y recuerden nuestro plan, diría Goku, mirando a sus compañeros Saiyajins. No importa lo fuerte que sea Freezer, si luchamos juntos y no nos rendimos, tenemos una oportunidad de ganar. Los Saiyajins asintieron con determinación inquebrantable. Sabían que el destino de su planeta y quizá de todo el universo 6 dependía de esta batalla. Finalmente, Freezer descendería de su nave. Su presencia se imponía sobre el campo de batalla. Con una sonrisa maliciosa, miraría a los guerreros Saiyajins que se alineaban frente a él. Veo que han reunido una fuerza considerable, diría Freezer con su voz llena de burla. Pero todos saben que esto es inútil, ¿verdad? Goku daría un paso al frente. Su mirada estaba fija en Freezer. No subestimes a los Saiyajins, Freezer, diría Goku con firmeza. No importa de qué universo vengas, te detendremos aquí. Freezer observaría a Goku por un momento, reconociendo la determinación en su voz y el poder que emanaba de su cuerpo. Interesante, tan confiado y tan idiota al mismo tiempo, diría Freezer sonriendo. Pero también tan ingenuo, me aseguraré de hacerte sufrir antes de que mueras. Con un grito feroz la batalla comenzaría. Los Saiyajins liderados por Goku se lanzarían hacia Freezer y su ejército. El cielo estallaba en una explosión de energía y poder. La lucha por Sadala había comenzado, y el destino del universo 6 pendía de un hilo. El campo de batalla se llenaría de caos y energía cuando los Saiyajins liderados por Goku se lanzaron contra el ejército de Freezer. Los soldados de Freezer, aunque numerosos, no eran rivales para la fuerza abrumadora de los guerreros Saiyajins. Uno tras otro, los soldados del tirano caían incapaces de soportar el poder combinado de los guerreros de Sadala. Los cielos estallaban en destellos de luz mientras los ataques de energía surcaban el aire, y el suelo temblaba bajo el impacto de los combates. Sin embargo, Freezer observaba todo con una sonrisa despreocupada. Mientras sus tropas eran derrotadas casi instantáneamente, su confianza no flaqueaba. Sabía que los verdaderos desafíos apenas comenzaban. Patéticos, todos ellos, murmuraba Freezer cruzando los brazos mientras flotaba en el aire, observando el caos a su alrededor. Finalmente, Freezer desvía su mirada hacia Goku, quien había dejado a un lado a varios soldados para dirigirse directamente hacia él. Goku volaba hacia Freezer con una expresión de determinación. Su ki aumentaba a medida que se acercaba. ¡Freezer! ¡Tu pelea es conmigo!, gritaría Goku lanzando un poderoso puñetazo que haría que el aire a su alrededor se comprimiera. Freezer, con una sonrisa burlona, bloquea el golpe con una mano sin esfuerzo alguno. La onda de choque resultante sacudía el aire, pero Freezer no mostraba ninguna señal de preocupación. ¿Eso es todo lo que tienes, Goku?, diría Freezer con tono sarcástico, antes de dar un rápido contraataque, un rodillazo directo al estómago de Goku, quien sería lanzado hacia atrás por la fuerza del impacto, chocando contra el suelo. Goku se levantaría rápidamente sacudiendo el polvo y enfocándose en su oponente. Sin embargo, apenas tendría tiempo de reaccionar antes de que Freezer estuviera sobre él de nuevo, lanzando una ráfaga de golpes increíblemente rápidos y precisos. Goku intentaría bloquear y esquivar, pero Freezer lo superaba en velocidad y fuerza. Cada golpe se sentía como una montaña aplastando su cuerpo. Goku retrocedería, sintiendo el dolor resonar por todo su cuerpo. Sus ojos brillarían con determinación mientras se transformaba en Super Saiyajin. Su cabello se volvería dorado y su aura explotaría en un resplandor del mismo color. Pero incluso en esa forma, la diferencia de poder era abrumadora. ¿Crees que esa transformación cambiará algo?, diría Freezer con una sonrisa maliciosa, mientras cargaba hacia Goku con una velocidad cegadora. Goku lanzaría un Kamehameha directamente hacia Freezer. La poderosa onda de energía azul surcaba el aire, pero Freezer lo desvió fácilmente con un simple movimiento de mano. Antes de que Goku pudiera reaccionar, Freezer aparecería frente a él y lo golpearía en el rostro, enviándolo lejos a través del campo de batalla. Goku se estrellaría contra una montaña cercana, destruyéndola por completo. Freezer no daría tregua, se movería con una velocidad instantánea hacia Goku, agarrándolo por el cuello y levantándolo en el aire. ¿Esto es todo lo que el famoso Goku tiene para ofrecer?, se burlaría Freezer, apretando su agarre. ¡Qué decepcionante!
Goku intentaría liberarse, pero el agarre de Freezer era como el acero. Freezer lo lanzaría con fuerza hacia el suelo, creando un cráter a su alrededor. Luego dispara una serie de rayos de energía directamente hacia Goku, quien apenas tendría tiempo de defenderse levantando un escudo de energía que se rompe casi al instante bajo el asalto implacable. Con cada golpe, Goku sentía cómo su energía se desvanecía. Sabía que tenía que encontrar una forma de contrarrestar el poder de Freezer, pero cada vez era más difícil mantenerse en pie. Te lo advertí, Goku. No puedes derrotarme, diría Freezer preparándose para dar el golpe final. Este es el final para ti. En ese momento, cuando todo parecía perdido, Goku recordaría las palabras de sus amigos, las promesas que había hecho para proteger a los demás y una nueva energía surgiría dentro de él. No iba a rendirse, no mientras tuviera la fuerza para seguir luchando. Voy a proteger este planeta a toda costa, diría Goku. El campo de batalla en Sadala se encontraba en un caos total. Los Saiyajins luchaban con todo su poder, pero sabían que estaban enfrentando a un enemigo de una magnitud que jamás habían imaginado. Goku, gravemente herido y luchando por mantenerse de pie, no podía evitar sentir la presión abrumadora de la energía de Freezer. Sabía que, a pesar de su entrenamiento, no estaba preparado para enfrentar a alguien tan poderoso en su estado actual. Maldición, esto es más difícil de lo que esperaba, pensaría Goku. Mientras Goku se esforzaba por resistir el implacable ataque de Freezer, un destello de desesperación comenzaría a invadir su mente. Los recuerdos de sus amigos y seres queridos llenaban sus pensamientos. Sabía que no podía permitirse fallar, no solo por su promesa clave, sino también por la responsabilidad que sentía hacia todos aquellos que confiaban en él. En lo más profundo de su ser, Goku podía sentir una chispa de una energía diferente a cualquier cosa que había experimentado antes. Era cálida y reconfortante, pero a la vez poderosa e incontrolable. Sin saber cómo, Goku comenzaría a canalizar esa energía. Su cuerpo brillaba con un tenue resplandor que se hacía cada vez más intenso. ¿Qué estás haciendo?, diría Freezer curioso. Freezer, no dejaré que te salgas con la tuya, diría Goku con gran determinación. Sea como sea, te eliminaré. Freezer, quien se preparaba para lanzar otro ataque devastador, se detendría por un momento, notando el cambio en la energía de Goku. ¿Qué es esto?, pensaría Freezer mientras observaba con interés cómo Goku se envolvía en un aura sofocante. Este poder, murmuraba Goku para sí mismo, sintiendo cómo la energía fluía a través de su cuerpo. La transformación era una mejora de la que estaba usando. Su cabello permanecía dorado, pero su aura se volvería más notable y sus ojos brillaban con una luz feroz. Goku había despertado el poder del Super Saiyajin Fase 2. ¡Freezer!, gritaría Goku con su voz, que resonaba con un poder renovado. Sin esperar una respuesta, Goku se lanzaría hacia Freezer con una velocidad increíble. En un abrir y cerrar de ojos estaba frente a su enemigo, golpeándolo con un puñetazo tan poderoso que haría temblar el suelo bajo sus pies. Freezer apenas podría reaccionar. El impacto lo lanzaría hacia atrás, sorprendido por la fuerza que Goku había logrado manifestar. Freezer se repondría rápidamente. Su rostro mostraba una mezcla de furia y desconcierto. ¡Imposible!, exclamaría Freezer, frotándose la mejilla donde había recibido el golpe. ¿Cómo has logrado incrementar tu poder de esta manera? Goku no respondería, en cambio, se lanzaría de nuevo hacia Freezer, moviéndose con una velocidad y agilidad que superaba incluso su forma de Super Saiyajin. Cada golpe que lanzaba estaba cargado con una fuerza abrumadora, y Freezer, por primera vez en mucho tiempo, se encontraba a la defensiva. El poder del Super Saiyajin había dado a Goku una ventaja temporal. Su velocidad, fuerza y resistencia se habían multiplicado exponencialmente, y esto le permitiría enfrentar a Freezer con más eficacia que antes. Los dos guerreros intercambiaban golpes a una velocidad tan alta que apenas se podían seguir con la vista. El aire a su alrededor vibraba con la energía liberada por sus ataques. Pero a medida que la batalla continuaba, Goku se daría cuenta de que incluso con este nuevo poder aún estaba en desventaja. Freezer comenzaba a adaptarse al ritmo del combate y su fuerza seguía siendo abrumadora. Cada vez que Goku lograba asestar un golpe, Freezer respondía con una fuerza aún mayor, empujándolo al límite. No puede ser, a pesar de la mejora de mi poder no es suficiente, pensaría Goku.
Mientras la batalla se intensificaba, Caulifla, quien había estado observando la situación desde una distancia segura, se daría cuenta de que Goku estaba en serios problemas. Ella había sentido la inmensa energía de Freezer desde el principio, pero había esperado el momento adecuado para intervenir. Ese condenado quiere destruir el planeta, así no tendré dónde saquear. Diría Caulifla. Eso no lo puedo permitir. Caulifla, viendo que Goku estaba siendo superado a pesar de su nueva transformación, decidiría que era el momento de actuar. Con un grito de guerra se lanzaría hacia la batalla, transformándose en Super Saiyajin mientras volaba a gran velocidad hacia Goku y Freezer. ¡Goku! Gritaría Caulifla mientras se acercaba, llamando la atención de ambos guerreros. Goku, al escucharla, giraría la cabeza brevemente, lo que le daría a Freezer la oportunidad de lanzarle un potente rayo de energía. Goku apenas tendría tiempo de levantar una barrera para protegerse, pero el impacto lo haría retroceder, debilitándolo aún más. ¡Caulifla, no te acerques!, gritaría Goku sabiendo que la fuerza de Freezer era demasiado peligrosa. Pero Caulifla no estaba dispuesta a quedarse al margen. No voy a dejar que te maten, Goku. Tengo una pelea pendiente contigo. Respondería con determinación, lanzándose directamente hacia Freezer y atacándolo con una ráfaga de golpes rápidos y precisos. Freezer, sorprendido por la ferocidad del ataque de Caulifla, retrocedería brevemente antes de contrarrestar con un poderoso golpe que le enviaría volando hacia atrás. Sin embargo, el ataque de Caulifla le había dado a Goku el tiempo suficiente para recuperar el aliento y preparar una nueva estrategia. Eso era lo que necesitaba, pensaría Goku. Sabiendo que no podían vencer a Freezer en su estado actual, Goku tomaría una decisión difícil. Caulifla, necesitamos retirarnos. No podemos vencerlo ahora, pero podemos idear un plan para derrotarlo más adelante, diría Goku. Caulifla, aunque reacia a retirarse, asintió al ver la gravedad de la situación. De acuerdo, pero no te atrevas a morir antes de que podamos enfrentarlo de nuevo, diría Caulifla. Goku sonreía a pesar de la situación. No te preocupes, volveremos más fuertes, diría Goku. Con esas palabras, Goku y Caulifla combinarían sus energías, creando una explosión de luz que cegaría temporalmente a Freezer. Aprovechando la distracción, ambos Saiyajin se alejarían rápidamente del campo de batalla, dejando atrás la devastación que había causado la batalla. ¡Simios cobardes!, diría Freezer furioso. Una vez a salvo, Goku y Caulifla se reunieron en un lugar alejado de la capital de Sadala. Estaban agotados, pero sabían que no podían darse el lujo de descansar por mucho tiempo. Necesitamos encontrar una manera de aumentar nuestro poder, diría Goku, respirando con dificultad mientras intentaba pensar en una solución. Freezer es demasiado fuerte para nosotros tal como estamos ahora. Caulifla asintió, su mente trabajaba a toda velocidad. ¿De dónde salió ese sujeto y por qué se parece tanto a Frost? Diría Caulifla desconcertada. Viene de otro universo, diría Goku. Fue quien eliminó a Frost. Después de conquistar su universo vino hasta aquí. No puede ser, nadie le ganaría a ese tonto justiciero, diría Caulifla. Oye, ten más respeto por Frost, diría Goku, furioso. Tranquilo, amigo, no pensé que te importara tanto, diría Caulifla. Freezer observaría con frialdad la devastación que había dejado la batalla. Su ira era apenas contenida mientras contemplaba el horizonte de Sadala. La furia que ardía en su interior no era solo por la retirada de los Saiyajin, sino por el hecho de que Goku y Caulifla habían logrado escapar de su alcance. Aunque la batalla había sido una victoria táctica para él, sentía que el verdadero triunfo aún le eludía. Sus ojos estrechados brillaban con un odio profundo mientras se giraba hacia su ejército. No puedo permitir que esos dos monos sigan escapando, diría Freezer para sí mismo. Su voz gélida resonaba en el aire. Destruyan la capital y esclavicen a los supervivientes. Quiero que Sadala se convierta en un recordatorio de lo que ocurre cuando alguien desafía a Freezer, ordenaría a Freezer. Sus soldados, obedientes y sin cuestionar, comenzarían a movilizarse. La capital de Sadala, repleta de vida Saiyajin, se veía rápidamente sumida en el caos. Los habitantes, aún en shock por la batalla que acababa de librarse, apenas tendrían tiempo de reaccionar antes de ser sometidos. La destrucción se extendía como un incendio, arrasando edificios y apagando vidas con la misma facilidad con la que Freezer había ordenado el ataque. Mientras tanto, Goku y Caulifla se refugiaban en una cueva en las montañas al norte de la capital.
lejos del alcance inmediato de Freezer y su ejército. El aire era frío y húmedo, pero proporcionaba el anonimato que tanto necesitaban en ese momento. Goku, aún respirando con dificultad, se sentaría en el suelo, cerrando los ojos para calmarse y pensar con claridad. Esto no puede continuar así, murmuraba Goku, abriendo los ojos para mirar a Caulifla. Freezer es mucho más fuerte de lo que esperaba. No podemos enfrentarnos a él tal como estamos. Caulifla asintió, su expresión era endurecida mientras contemplaba las sombras que se movían en las paredes de la cueva. Si no hacemos algo pronto, Sadala será destruida. Diría Caulifla con determinación. No voy a permitir que ese bastardo lo consiga. Pero necesitamos más poder y rápido. Goku asintió lentamente. Tenemos que encontrar una manera de superar nuestros límites. Tal vez si entrenamos juntos podamos... diría Goku. Pero antes de que pudiera terminar su frase, ambos sentirían una presencia acercándose a la cueva. Goku y Caulifla se pondrían en guardia de inmediato, preparándose para lo peor. Sin embargo, en lugar de un soldado de Freezer, una figura conocida aparecería en la entrada de la cueva. Era Kiabe, con su rostro pálido y lleno de preocupación. ¡Goku! ¡Caulifla!, diría Kiabe con urgencia. La situación en la capital es peor de lo que imaginábamos. Freezer ha comenzado a esclavizar a nuestra gente. Si no hacemos algo pronto, no quedará nada de Sadala. No podemos enfrentarnos a Freezer de frente ahora mismo, pero si podemos liberar a algunos de los Saiyajins capturados, podríamos formar una resistencia, diría Goku. Tenemos que actuar rápido. No podemos dejar que Freezer se salga con la suya, diría Caulifla. Kiabe, aunque visiblemente agotado, asintió también. Conozco un lugar donde podríamos escondernos y reunir fuerzas. Hay una red de túneles subterráneos bajo la capital que pocas personas conocen. Podríamos usarla para movernos sin ser detectados, diría Kiabe. Goku sonreía, sintiendo que, aunque estaban en desventaja, aún había esperanza. Es un buen plan, necesitamos encontrar a los Saiyajins que aún estén dispuestos a luchar. No todos se rendirán tan fácilmente, diría Goku. Con un nuevo objetivo en mente, los tres Saiyajins comenzarían a trazar su plan. Se moverían rápidamente, rescatando a tantos guerreros como pudieran y llevándolos a los túneles subterráneos. Desde allí podrían preparar un contraataque. Durante las semanas siguientes, Goku, Caulifla y Kiabe trabajaron incansablemente para reunir a los Saiyajins que habían logrado evitar la captura. No sería una tarea fácil. Freezer había desplegado su ejército por toda la capital, patrullando las calles y cazando a los rebeldes. Cada incursión para liberar a sus compañeros era arriesgada, pero con la ayuda de Kiabe, que conocía los rincones más ocultos de la ciudad, lograrían evadir a los soldados de Freezer y llevar a muchos Saiyajins a la seguridad de los túneles. El grupo de la resistencia crecía con cada día que pasaba. Los Saiyajins liberados, aunque debilitados por la esclavitud y la desesperanza, encontraban nueva determinación al ver a Goku y Caulifla liderando la lucha. Goku, a pesar de su naturaleza amable y optimista, se mostraba más serio y concentrado que nunca. Sabía que no podían permitirse ningún error. Freezer era implacable y cualquier fallo podría significar la aniquilación total. Caulifla, por su parte, se había convertido en una fuente de inspiración para los jóvenes Saiyajins que se unían a la resistencia. Su audacia y fuerza eran contagiosas, y su habilidad para motivar a los demás la convertiría en una líder natural. A pesar de ser una pirata que saqueaba a los demás, se rehusaba a ser oprimida por Freezer. El frío aire de la cueva se llenaba de una tensión palpable. Goku, Caulifla y Kiabe no podían permitirse el lujo de descansar, ni siquiera por un momento. Sabían que el tiempo jugaba en su contra. Mientras Freezer continuaba esclavizando y destruyendo, la resistencia Saiyajin se fortalecía poco a poco. Pero la duda y el temor eran un enemigo tan peligroso como el mismísimo Emperador Galáctico. Goku miraba a los guerreros Saiyajin que habían rescatado. Muchos de ellos estaban heridos física y emocionalmente. Los ojos de Goku reflejaban una mezcla de compasión y determinación. Había prometido proteger a todos, y aunque la situación parecía desesperada, no tenía intención de romper esa promesa. Caulifla, por su parte, caminaba entre los Saiyajins reunidos, intentando levantar el ánimo con sus palabras y su presencia imponente.
Aunque su carácter impulsivo y temerario era evidente, la situación la había obligado a asumir un rol más responsable. Ella sabía que, aunque se habían reunido muchos, la clave para la victoria no radicaba solo en números, sino en la unidad y la voluntad de luchar hasta el final. Kiabe se aproximaría a Goku y Caulifla con una expresión grave. He hablado con algunos de los Saiyajins que conocí en la ciudad antes de la llegada de Freezer, diría Kiabe en voz baja. Hay un antiguo arsenal escondido en las catacumbas debajo del Palacio Real. Podría contener armas y tecnología que podríamos usar contra Freezer. ¿Armas? Diría Caulifla arqueando una ceja. ¿Crees que las armas pueden hacer algo contra Freezer? Lo he visto en acción y ni siquiera nuestras técnicas más poderosas parecen afectarlo demasiado. Esas cosas no servirán de nada. Goku, sin embargo, estaba pensativo. No es solo una cuestión de las armas, diría Goku mirando a Kiabe. Si el arsenal está en las catacumbas, eso podría darnos una ventaja estratégica. Podríamos usar esos túneles para emboscar a los soldados de Freezer y liberar a más Saiyajins antes de lanzar un ataque directo. Kiabe asintió. Es un riesgo, pero es mejor que quedarnos aquí esperando a ser descubiertos. Con un plan suficientemente coordinado, podríamos asestar un golpe lo suficientemente fuerte como para debilitar las fuerzas de Freezer y ganar tiempo para fortalecer nuestras filas, diría Kiabe. Goku sonreía con un brillo de esperanza en sus ojos. Entonces es un plan. Vamos a liberar el arsenal y usaremos esos túneles para luchar en nuestras propias condiciones, diría Goku. La decisión estaba tomada, no había tiempo que perder. Goku, Caulifla y Kiabe comenzarían a trazar un mapa de los túneles que llevarían al arsenal, utilizando la memoria de los Saiyajins más antiguos y las historias que se habían contado durante generaciones. Mientras tanto, la resistencia se preparaba para el asalto. Los Saiyajins, aunque cansados, encontraban nueva esperanza en la posibilidad de recuperar su hogar. El viaje a las catacumbas sería silencioso y tenso. Goku lideraba el grupo, seguido de Caulifla y Kiabe, junto con un pequeño grupo élite de la resistencia. A medida que se adentraban en los túneles oscuros, podían sentir la humedad en el aire y oír el goteo constante de agua en las paredes de piedra. El silencio solo era roto por el sonido de sus pasos y la respiración controlada de los guerreros. Finalmente llegarían a una gran puerta de metal, oxidada por el tiempo, pero aún imponente. Las marcas en la puerta indicaban que no había sido abierta en décadas, tal vez incluso siglos. Kiabe avanzaría examinando los antiguos controles que estaban cubiertos de polvo. Espero que esto aún funcione, diría Kiabe, manipulando los mecanismos con manos temblorosas. Después de unos momentos de tensión se escucharía un fuerte chasquido y la puerta comenzaría a abrirse lentamente, revelando el interior del arsenal. Lo que verían los dejaría sin aliento. El arsenal estaba lleno de armas Saiyajins antiguas, tecnología avanzada que había sido olvidada por generaciones. Armaduras, espadas energéticas y dispositivos de todo tipo estaban almacenados en largas filas que se extendían por lo que parecía ser una enorme caverna subterránea. ¡Esto es increíble!, diría Caulifla. Goku se acercaría a uno de los dispositivos, sintiendo su energía. Esto es increíble, no sabía que los Saiyajins tenían esta clase de tecnología, diría Goku. Son armas que amplifican su poder con el ki, diría Kiabe. Había estudiado sobre esto, pero no pensé que fuesen reales. Caulifla, con los ojos brillando de emoción, tomaría una de las espadas energéticas y la enciende. El arma emitía un zumbido bajo mientras una hoja de energía pura se materializaba. Esto podría funcionar, diría Caulifla, probando la espada en el aire. Con esto podríamos enfrentarnos a los soldados de Freezer en igualdad de condiciones.
Kiabe comenzaría a distribuir las armas entre los Saiyajins de la Resistencia. Aunque la mayoría eran guerreros expertos en combate cuerpo a cuerpo, las armas tecnológicas les daban una ventaja que necesitaban desesperadamente. Una vez armados, el grupo comenzaría a preparar su siguiente movimiento: una incursión sorpresa en la capital para liberar a los Saiyajins capturados y debilitar las fuerzas de Freezer. La noche caería sobre Sadala, pero en lugar de ser un refugio de paz, la oscuridad sería testigo de un nuevo conflicto. Los túneles subterráneos que habían servido como rutas de escape ahora eran las arterias de un ejército resurgente. Los Saiyajins, liderados por Goku, Caulifla y Kiabe, emergieron de las sombras para atacar a los soldados de Freezer con una ferocidad renovada. La capital, que había sido sometida bajo el puño de hierro de Freezer, se convertiría en un campo de batalla. Los Saiyajins, armados con las poderosas armas del arsenal, sorprendieron a los soldados enemigos, que no esperaban una ofensiva tan coordinada. Los rayos energéticos atravesaban el aire, los edificios temblaban bajo las explosiones y los gritos de guerra de los Saiyajins resonaban por las calles. Goku lideraba el ataque, con su poder aumentado por la adrenalina de la batalla y la urgencia de la situación. Aunque sabía que el Super Saiyajin Fase 2 no era suficiente para derrotar a Freezer, había decidido usar toda su energía para liberar a su gente y ganar tiempo. Con cada enemigo que caía, Goku sentía que estaban un paso más cerca de la victoria. Caulifla, por su parte, luchaba con una mezcla de furia y satisfacción. Cada vez que derribaba a uno de los soldados de Freezer, recordaba los días en que había sido una saqueadora, tomando lo que quería sin preocuparse por las consecuencias. Pero ahora estaba luchando por algo más grande que ella misma, por la libertad de su gente y el futuro de Sadala. Kiabe coordinaba las fuerzas de la resistencia, asegurándose de que los Saiyajins liberados fueran llevados a los túneles para su seguridad. Su conocimiento de la ciudad y su capacidad para mantener la calma bajo presión lo convertían en un líder esencial en esta batalla desesperada. La lucha se intensificaría cuando Freezer, alertado por el caos, aparece en el centro de la capital. Su presencia imponía un terror abrumador. Su aura era tan poderosa que los Saiyajins más jóvenes titubeaban, sintiendo el frío del miedo por primera vez. Así que finalmente han decidido enfrentarse a mí de frente. Rugía Freezer con su voz resonando por toda la ciudad. Es una lástima que solo hayan logrado acelerar su destrucción. Goku lo enfrentaría, sabiendo que no tenía otra opción. Freezer, esto termina aquí. No permitiremos que destruyas Sadala. Lucharé con todo lo que tengo para detenerte, diría Goku. Freezer sonreía con una sonrisa fría y cruel. ¿Con todo lo que tienes? No me hagas reír, mono. Ya me has demostrado que no tienes nada que pueda detenerme. Y ahora todos ustedes perecerán, diría Freezer. Sin más advertencia, Freezer lanzaría una ráfaga de ataques que devastarían las calles. Goku apenas podía seguir el ritmo, bloqueando y desviando los ataques con toda su fuerza, pero sabía que no podía durar mucho más. Caulifla se uniría a la lucha, atacando a Freezer con una furia desenfrenada, pero incluso su poder combinado no era suficiente para hacer retroceder al tirano. Los Saiyajins restantes, viendo que Goku y Caulifla estaban en peligro, comenzarían a atacar a Freezer desde todos los ángulos, lanzando ráfagas de energía y usando las armas del arsenal. Aunque lograrían distraer a Freezer momentáneamente, la realidad era que su poder estaba muy por encima de todos ellos. Con un grito de furia, Freezer desataría un ataque masivo que derriba a Goku, Caulifla y varios otros Saiyajins. Mientras yacían en el suelo, debilitados y agotados, Freezer se elevaría sobre ellos, riendo con una maldad insondable.
Este es el fin de su resistencia patética. Y después de que termine con ustedes, destruiré este planeta. Diría Freezer. Goku, respirando con dificultad, miraría a Caulifla y Kiabe. A pesar del dolor, podía ver la determinación en sus ojos. No se habían rendido y él tampoco lo haría. No te dejaremos ganar, Freezer. No mientras podamos luchar. Diría Goku. Con los soldados de Freezer derrotados, el emperador estaba solo, aunque esto solo sería una demora en sus planes de conquistas. Los Saiyajins estaban dispuestos a todo con tal de derrotar a Freezer, pero Goku realizaría una señal de alto. Quería pelear solo. Todos mantengan la distancia, yo pelearé contra Freezer. Diría Goku. ¿Estás loco? Diría Caulifla. No podrás solo contra él. Diría Kiabe. Hagan caso. Diría Goku. Sé lo que digo. Pero... Diría Caulifla. Si soy derrotados, ustedes tendrán la oportunidad de pelear contra Freezer agotado. Diría Goku. Kiabe, a pesar del calor de la situación, comprendería el plan de Goku. Después de todo, tenía razón. Los demás atacando solo estorbarían. Goku comenzaría a caminar hacia el frente, mientras el emperador del mal lo esperaba. Vaya, ¿qué tenemos aquí? Diría Freezer. Con que alguien con exceso de confianza. Ahora pagarás por lo que has hecho a mi planeta. Diría Goku. Nunca te perdonaré las vidas que acabaste. Goku gritaría con gran energía, transformándose en Super Saiyajin Fase 2. Su gran ki dejaría a todos sorprendidos. Tras esto, Goku se lanzaría con todo hacia Freezer. Llegaría a él con un fuerte golpe de puño en rostro, volteándolo hacia un lado. Pero Freezer emitiría una ligera sonrisa y respondería con otro ataque mucho más severo. Goku saldría despedido lejos por la fuerza del golpe. Aún así, a los segundos, entraría en sí y se lanzaría con todo hacia Freezer. Llegaría a él con una serie de golpes consecutivos que el emperador del mal lograría resistir. Nada mal, pareces un poco más fuerte que la última vez, diría Freezer. Pero con esto no podrás derrotarme, necesitas mucho más poder. ¡Cierra la boca!, gritaría Goku. Goku tomaría distancia y lanzaría una lluvia de bolas de ki hacia Freezer. El emperador del mal lograría esquivarlas una a una, moviéndose de lado a lado con gran gracia. Luego de eso, llegaría a Goku con una poderosa patada en el pecho que lo arrojaría lejos. Goku, a pesar de ello, trataría de volver a la pelea, aunque el dolor era agobiante. ¡Maldición!, diría Goku. Eres solo una basura, diría Freezer. Los Saiyajins nacieron para ser esclavos. Tú solo eres un caso especial, pero aún así no eres nadie para derrotarme. Si nacimos para ser esclavos, ¿por qué nos temes tanto?, diría Goku. ¿De qué estás hablando?, diría Freezer entre dientes. Lo sabía, nos temes, reía Goku. Algo debió de haber pasado en tu universo que le temes tanto a los Saiyajins. Cierra la boca o te haré tragar tus palabras, diría Freezer. Freezer y Goku se lanzarían el uno al otro intercambiando golpes con gran ferocidad, mientras los demás observaban con temor. La batalla entre Goku y Freezer alcanzaba un clímax desesperante, con ambos combatientes intercambiando golpes que sacudían los cimientos de la capital de Sadala. El aire vibraba con la energía liberada por cada ataque, y los Saiyajins, aunque conscientes de que no podían interferir, observaban con el corazón en un puño. Freezer, a pesar de recibir varios impactos directos, apenas mostraba signos de debilitamiento. Goku, por otro lado, empezaba a sentir el peso del agotamiento. El poder del Super Saiyajin Fase 2 no era suficiente para superar al tirano galáctico. Freezer, sonriendo con malicia, bloquearía un golpe de Goku y lo contrarresta con un rodillazo brutal en el abdomen. Goku escupiría sangre mientras se doblaba de dolor, cayendo de rodillas. Freezer lo miraría con una mezcla de desprecio y satisfacción.
¿Esto es todo lo mejor que puedes hacer, Goku?, diría Freezer con voz burlona. Debo admitir que me esperaba más de ti. Tal vez los Saiyajins realmente son una raza destinada a ser extinguida. Goku intentaría levantarse, pero antes de que pudiera hacerlo, Freezer lo golpea con una patada giratoria en la cara, enviándolo volando contra los restos de un edificio. El impacto levantaría una nube de polvo y por un momento el campo de batalla quedaría en silencio. Caulifla y Kiabe apretaron los puños, luchando contra el impulso de unirse a la batalla. Sabían que, si lo hacían, solo estorbarían, tal como Goku había dicho. Pero ver a su líder, a su esperanza, siendo superado de esa manera, era casi más de lo que podían soportar. ¿Así que este es tu gran guerrero? ¿La gran esperanza de los Saiyajins?, diría Freezer avanzando lentamente hacia el lugar donde Goku había caído. Patético. Pensé que después de todo este tiempo, después de todas las leyendas, al menos ofrecerías un desafío. Pero al parecer eres tan débil como cualquier otro Saiyajin. Dentro del polvo y los escombros, Goku respiraba con dificultad. Cada fibra de su ser gritaba de dolor, pero su espíritu seguía firme. Recordaría a sus amigos, a su familia y a todos los que dependían de él. Sabía que no podía permitirse caer, no cuando tanto estaba en juego. No cuando los Saiyajins del universo 6 necesitaban desesperadamente un líder, un símbolo de esperanza. ¡Goku, no te rindas! Gritaría Caulifla dando un paso adelante, pero Kiabe la detuvo. Confía en él, diría Kiabe, aunque su voz temblaba de preocupación. Si alguien puede encontrar una forma de vencer a Freezer, es Goku. Goku, jadeando, se levantaría lentamente de los escombros. Sus ojos estaban llenos de una resolución feroz, pero también de desesperación. Sabía que había alcanzado sus límites. Sabía que cada ataque que lanzaba a Freezer era contrarrestado con facilidad, y las pocas veces que lograba conectar un golpe, el daño era insignificante. Necesitaba más poder, pero no sabía cómo alcanzarlo. Freezer se detendría a unos metros de Goku, cruzando los brazos sobre su pecho mientras lo miraba con una sonrisa cruel. ¿Todavía en pie, eh? Supongo que tienes más resistencia de lo que esperaba. Pero no te preocupes, voy a terminar esto ahora, diría Freezer. No, Goku, no puedes caer, diría Caulifla. Con esas palabras, Freezer levantaría una mano y comenzaría a concentrar una gran cantidad de energía en una esfera que brillaba con una luz púrpura y maligna. La fuerza de la energía era tan intensa que haría que el suelo temblara y el aire vibrara con un poder abrumador. Este es el fin, Goku. Llévate tu orgullo Saiyajin a la tumba, diría Freezer de manera siniestra. Goku observaría con horror cómo Freezer cargaba su ataque, sabiendo que no tenía suficiente poder para bloquearlo o esquivarlo. Pero justo cuando la desesperación comenzaba a apoderarse de él, sentiría algo. Una chispa de energía, pequeña pero significativa, fluía hacia él desde la distancia. Luego otra y otra más. Goku levantaría la vista y vería a Caulifla, Kiabe y a todos los Saiyajins de la resistencia que aún podían mantenerse en pie, concentrando su energía y enviándola hacia él. ¡Goku, toma nuestra energía! Gritaría Caulifla con voz llena de determinación. No podemos dejar que ese monstruo gane. Debemos luchar juntos. Kiabe asintió, cerrando los ojos mientras canalizaba su energía hacia Goku. Tienes que hacerlo, Goku. Eres nuestra única esperanza, diría Kiabe. Los demás Saiyajins, inspirados por sus líderes, comenzarían a hacer lo mismo. Sus energías fluían hacia Goku en un torrente constante. Era una energía pura, alimentada por la desesperación, el coraje y el deseo de proteger su hogar. Goku sentía cómo el poder lo llenaba, reforzando su cuerpo y su espíritu. Las heridas que había sufrido comenzarían a sanar
y su ki se elevaría más allá de lo que había alcanzado antes. Pero no era suficiente, necesitaba más, mucho más. ¿Qué está pasando?, gritaría Freezer confundido al notar algo extraño sobre Goku. Vamos, Goku, tienes que ganar. Diría Caulifla. Goku cerraría los ojos y concentraría toda la energía en su interior, buscando una manera de convertirla en el poder que necesitaba para enfrentar a Freezer. En ese momento, un recuerdo cruzaría su mente. La primera vez que había alcanzado el poder del Super Saiyajin. Goku dejaría escapar un grito que resonaba por toda la ciudad y su cuerpo comenzaría a brillar con una luz roja e intensa. La energía que los Saiyajins le habían dado se fusionó con su ki y en un estallido de poder su cabello dorado se tornaría de un color rojo ardiente. Sus ojos adquirieron un tono del mismo rojo y su aura cambiaría, convirtiéndose en un fuego puro que ardía con la intensidad de un dios. El Super Saiyajin Dios había despertado. Freezer retrocedería un paso, sorprendido por el súbito aumento de poder de Goku. ¿Qué es esto? ¿Qué has hecho?, diría Freezer desconcertado. Goku abriría los ojos, y la determinación en su mirada sería suficiente para hacer que incluso Freezer sintiera una punzada de temor. Este es el poder de los Saiyajins, el poder que surge cuando luchamos juntos por una causa justa, diría Goku con gran determinación. Sin darle tiempo a Freezer para reaccionar, Goku desaparecería de la vista en un parpadeo, reapareciendo justo delante de Freezer, con una velocidad y fuerza que superaban por mucho lo que había mostrado antes. Goku lanzaría un puñetazo que golpea a Freezer en el estómago, doblándolo en dos. El impacto sería tan grande que Freezer sería lanzado al aire, estrellándose contra un edificio a varios metros de distancia. Goku no perdería tiempo y continuaría su ofensiva. En cuestión de segundos cerraría la distancia y desataría una ráfaga de golpes sobre Freezer, cada uno más fuerte y rápido que el anterior. Freezer intentaría defenderse, pero la diferencia en poder era abrumadora. Goku lo superaba en todos los aspectos, y la sonrisa de confianza de Freezer desaparece, reemplazada por una mueca de dolor y furia. ¡Míralo! ¡Lo está logrando! ¡Goku lo está logrando!, diría Caulifla. Sabía que Goku podría contra él, diría Kiabe. Finalmente, Goku se alejaría un poco, dejando que Freezer se tambaleara en el aire, herido y jadeante. ¿Qué pasa, Freezer? ¿No ibas a destruirnos? ¿No ibas a acabar con todos los Saiyajins?, diría Goku mirándolo con seriedad. No te lo permitiremos. Freezer gritaría de rabia y lanzaría un rayo de energía con toda su fuerza hacia Goku, pero Goku con su nuevo poder desvía el ataque con un simple movimiento de la mano. Freezer, viendo que su ataque no había tenido ningún efecto, intentaría una vez más cargar una gran cantidad de energía para un último ataque desesperado. ¡Simio asqueroso!, diría Freezer furioso. No importa lo que hagas, nunca podrás ganarme. Pero Goku no le daría oportunidad. Concentrando todo su poder en un solo punto, lanzaría un Kamehameha que atravesaría la defensa de Freezer y lo impacta de lleno. El grito de Freezer sería ahogado por la explosión y cuando el polvo se disipa, el Emperador Galáctico yacía en el suelo, gravemente herido y sin fuerzas para continuar. ¡Lo logré!, diría Goku. Goku se acercaría lentamente a Freezer, quien intentaba levantarse, pero su cuerpo no respondía. La batalla había terminado y la derrota de Freezer era evidente. ¡Esto es imposible! ¡Yo soy el más fuerte!, murmuraba Freezer con su voz apenas un susurro. Tal vez lo fuiste en el pasado, respondería Goku con un tono lleno de compasión. Pero el poder que proviene de luchar por los demás siempre será más fuerte que el poder de aquellos que luchan solo por sí mismos. Goku levantaría la mano y cargaría un pequeño rayo de energía. Lo siento, Freezer, no puedo permitir que sigas causando más daño, diría Goku. Freezer, sabiendo que su final estaba cerca, cerraría los ojos, aceptando su destino. En ese momento, Goku lanzaría el rayo de ki, y con un destello de luz, la vida de Freezer llega a su fin. El campo de batalla quedaría en silencio mientras Goku descendía lentamente hacia el suelo. Su cuerpo volvería a la normalidad y el aura de Dios se desvanece. Los Saiyajins de la Resistencia, que habían estado observando con temor y esperanza, finalmente romperían en gritos de gloria, celebrando la victoria de su Salvador.
Caulifla y Kiabe corrían hacia Goku, y Kiabe fue el primero en hablar. Goku, lo lograste. Sabía que podías hacerlo. Diría Kiabe. Caulifla, aunque intentaba mantener una fachada dura, no podría evitar sonreír ampliamente. Ese fue un espectáculo increíble, Goku. Nos salvaste a todos. Diría Caulifla. Goku, agotado pero aliviado, sonreía con alivio. No lo hice solo. Fue gracias a todos ustedes que pude reunir el poder necesario. La verdadera fuerza de los Saiyajins reside en nuestra unidad. Diría Goku. Los Saiyajins se reunieron alrededor de Goku, agradeciéndole por salvar su planeta. Sadala había sido devastada, pero aún quedaba esperanza. Con la amenaza de Freezer eliminada, podían comenzar a reconstruir y tal vez alcanzar un mejor futuro. Uno en el que los Saiyajins no tuvieran que vivir con miedo, sino con orgullo. Pero no todo sería paz. El ki divino de Goku había llamado la atención de Champa. Acabo de sentir energía divina, diría Champa. Yo sentí lo mismo. Parece que viene del planeta Sadala. Diría Vados. ¿Ese planeta no es el de los Saiyajins? Diría Champa. Así es. Diría Vados. Vados usaría su báculo para visualizar el planeta. Vería en él la situación. Vaya, parece que derrotaron a Freezer. Diría Vados. ¿Freezer? Diría Champa. Un momento, ¿qué ese no es el demonio del frío del universo 7? Sí, ese mismo. Diría Vados. ¿Ese fue el desgraciado que mató a mi hermano Bills? Diría Champa. Pero ¿cómo un mortal logró derrotarlo? Con ki divino. Recuerde que sentimos esa energía. Diría Vados. Vamos al planeta Sadala ahora mismo. Diría Champa. No puedo permitir que existan mortales con ki divino. De esa manera, Champa y Vados irían hasta el planeta Sadala. Nuestros amigos no tenían idea de lo que se tejía detrás de ellos. Al llegar, todos quedarían desconcertados con la presencia de Champa. ¿Qué es eso? Diría Kiabe. No lo sé, parecen extraterrestres. Diría Caulifla. Un momento, sus energías son... Diría Goku, confundido. Goku sentía algo familiar en ellos, tanto en Champa como en Vados. Era lo divino que desprendía cada uno de ellos. Por eso lo sentía tan familiar. Oye, ¿tú eres el Goku que derrotó a Freezer? Diría Champa seriamente. Demonios, me parece que esto traerá problemas. Pensaría Goku. Sí, soy ese. ¿Hay algún problema con eso? Vaya, parece que no sabes quién soy. Diría Champa con una sonrisa arrogante. ¿Qué es lo que podría pasar ahora que Champa llegó al planeta Sadala? Goku tendrá que pelear contra el dios de la destrucción y también Goku ganará. Todo eso lo sabremos en la siguiente parte de esta teoría. Y bueno amigos, espero que les haya gustado la película. Recuerden que si quieren ver más partes y otra película de esta increíble teoría de Goku nace en el universo 6, este video tiene que llegar a los 8000 likes, muchos comentarios y suscríbanse para más teorías. Nos vemos en la siguiente parte.